Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a retomar, sé que lo he dicho muchas veces, pero ahora creo que es necesario retomar lo que viene a ser las pláticas sobre algunas opiniones que hemos dado, pero sobre todo en cuestiones de actualización de varias reformas que se vienen, sobre todo en nuestras materias, que es la materia tributaria y lo que tiene que ver con ella, que en algunas ocasiones puede ser societario y en algunas otras ocasiones puede ser también materia penal, que en este caso pues también se está dando lo de materia penal. Y se está dando lo de materia penal porque varias de las reformas encaminadas este año, que es la ley de amparo, código fiscal, van encaminadas a, según el Ejecutivo, a que ya está reglamentando lo que viene a ser la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución. Hay que recordar que el año pasado, el 31 de diciembre del año pasado, se reformó el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y se catalogó como delito que amerita prisión preventiva oficiosa diversos delitos como contrabando, robo de hidrocarburos, etcétera, y todos aquellos que tengan que ver con la expedición de falsos comprobantes fiscales en términos de la ley aplicable. Entonces, están acotando el camino para que ahora sí proceda el delito, los delitos de falsos comprobantes fiscales y que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ojo, esa plática en particular que se aplica conforme a una reforma que hubo en los artículos 29A del Código Fiscal de la Federación y la creación de un nuevo artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, lo vamos a ver en otra sesión, lo vamos a ver la siguiente semana. Yo creo que van a ser por lo menos unas 2 o 3 sesiones. Esta es la sesión uno de la reforma de la ley de amparo. Yo creo que vamos a tener dos, porque es importante verlo con detalles, no solamente comunicar las reformas, porque para ver las reformas tú puedes ir a la página de la Cámara de Diputados y puedes ver el texto comparativo entre lo que había y lo que se propone y los cambios que hubo. Entonces, pues no tiene caso mencionar solamente los cambios que hubieran, sino que se tiene que hacer un análisis correcto de estas normas. Entonces, vamos a hablar un poquito también de esos temas y son cosas que nos tienen relacionados. Cambiamos un poquito lo que viene a ser el formato de nuestras pláticas. Vamos a intentar ahora hacerlo mediante conferencia a través de plataformas de videollamada. Vamos a intentar primero con Zoom, a lo mejor luego lo vamos a intentar con Teams. La verdad es que pues, estamos en ensayo y error, porque creo que puede ser más didáctico y puede ser más didáctico porque luego el pizarrón no se ve muy bien o en algunas otras ocasiones el sonido, los ecos y además de que no tenemos material de apoyo. Ahora vamos a hacerlo con un material de apoyo, para lo cual voy a presentar una pequeña diapositiva que nosotros preparamos para que pueda ser más didáctico esto y para que ustedes la puedan tener en algún momento. Recordando que esta, ¿cómo se dice? Esta plática va a estar en el canal de YouTube de la firma, al cual puedes acceder si lo haces a través de la página de internet. ¿Va? Pues empezamos. Creo que sí faltó un poquito de difusión, pero pues eso es por parte de problemas técnicos de la firma. Intentaremos mejorar el día de mañana. Pero pues vamos empezando por respeto a las personas que sí se alcanzaron a conectar. Las reformas a la ley de amparo, esta es la presentación que les digo, va a estar al acceso de cualquier persona en la página de internet de la firma. La verdad es que el conocimiento es para compartirse y que además pues no vienen como que hilos negros que solamente yo me sepa, ¿va? Sino que pues cualquier persona puede hacer este análisis, porque esto es un pequeño resumen. Lo que importa es el análisis que vamos a estar platicando aquí con ustedes. El decreto se publicó el 16 de octubre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que el Diario Oficial de la Federación es el medio de comunicación oficial del gobierno federal. La ley de amparo es una norma de carácter, pues es una ley reglamentaria, es una ley general, pero pues para efectos prácticos la vamos a considerar como una ley federal, por lo tanto se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación.
Si estamos hablando de leyes estatales, tenemos que publicarlas en el periódico del Estado de Jalisco. Y si estamos hablando de leyes municipales, además de publicarlas en el periódico del Estado de Jalisco, las tenemos que publicar también en la Gaceta Municipal del municipio que corresponde. La iniciativa se presentó el 15 de septiembre del 2025 por parte de la presidenta de la República, donde ella estaba muy urgente o muy urgida, comunicó un sentido de urgencia a los legisladores para que aprobaran esta reforma. Y pues parece ser que funcionó porque se tardaron un mes, un día. En la exposición de motivos, ¿por qué pide que se apruebe de manera urgente? Porque la presidenta de la República ya quiere iniciar con la aplicación de estas nuevas disposiciones de la ley de amparo, que básicamente son las siguientes. Bueno, ahorita platicamos de eso. Los transitorios de esta ley, es decir, pues de estas reformas, pues cuándo entran en vigor o cómo es su vacatio ley y qué es lo que pasa. Bueno, entran en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que quiere decir que si lo publicaron el 16 de octubre, estas leyes, estas reformas entran en vigor el 17 de octubre. Es decir, estas disposiciones al día de hoy ya son vigentes, no es hasta el 1 de enero, es desde ahorita. Esto no es una reforma fiscal, esto es una reforma procedimental que tiene que ver con materia fiscal, que ahorita lo vamos a ver por qué. El segundo transitorio no viene nada de relevancia. El tercero es muy importante. Ojo con el artículo tercero. Por ahí en las noticias que salían que las discusiones en los procesos legislativos, donde un diputado de Morena propuso que se hiciera el cambio en los artículos transitorios para que todos los procedimientos, para que estas reformas tuvieran aplicación retroactiva. Es decir, todos los procedimientos que actualmente se estaban dilucidando, se estaban resolviendo conforme a las anteriores disposiciones, pues resulta ser de que conforme a las anteriores disposiciones ya les iba a aplicar las nuevas disposiciones. Se aclaró, yo creo que fue más un distractor que realmente de, que una cuestión realmente legítima, pero pues ya lo que se hizo es que se aclaró que estas reformas no tienen aplicación retroactiva. Estas disposiciones se van a aplicar a partir del 17 de octubre en adelante. Es decir, todos los casos que tengan que ver, todos los casos a partir del 17 de octubre. Y aquí tenemos que dividir la aplicación de estas normas. Tenemos que dividir la aplicación de estas normas en dos grandes sentidos. Número uno, la aplicación de la propia operación del Poder Judicial de la Federación. Una de las características de esta reforma es que se está homologando mucho de lo que ya se dice en la jurisprudencia o que el Poder Judicial de la Federación ha tratado de reglamentar a través de jurisprudencia que no viene en la propia ley de amparo sobre las notificaciones, cómo acceder al portal de servicios en línea, la integración de los expedientes, las recusaciones, todo ese tipo de cosas como que más de forma. Y número dos, lo que viene a ser el no reclamo de actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución contra créditos fiscales firmes. Vamos a explicar qué es un crédito fiscal firme. Pero básicamente la nueva reforma de la ley de amparo te impide promover juicio de amparo indirecto en contra de las fases del procedimiento administrativo de ejecución hasta la convocatoria de publicación de remate. Es decir, que durante el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago, la orden de embargo, la remoción de depositario y la evaluación de los bienes embargados, no puedes irte en amparo indirecto, ya no se puede, pero sí puedes hacerlo en la siguiente fase del procedimiento administrativo de ejecución, que es la de convocatoria de remate. A partir de la convocatoria de remate, tú puedes irte en amparo indirecto. Otra de las cosas que también, bueno, vamos suponiendo que hay una tercer grande arista de reformas y que esta viene a ser sobre la suspensión, sobre los requisitos de la suspensión. Eh, en mi opinión, y una opinión basada en una interpretación técnica y en una experiencia, para mí sigue siendo lo mismo. Solamente se está precisando que incluso tratándose del interés jurídico, del interés legítimo, perdón, y la suspensión provisional, tienes que acreditar el perjuicio que te causa el acto reclamado.
Si no te causa perjuicio el acto reclamado, no procede la suspensión, pero eso no es si lo dice o no lo dice la ley, ese es lo que se conoce como principio de parte agraviada. Incluso si yo no acredito tener una lesión por el acto de autoridad sobre el cual yo me estoy quejando, que yo estoy reclamando en juicio de amparo, yo no puedo promover el amparo. Entonces, es importante no dejarnos ir con pues ahora sí que con la finta de muchas informaciones tendenciosas por falsas personas, falsos abogados, falsos comunicólogos o políticos que solamente quieren llevar, pues agua a su molino. Ojo, no estoy defendiendo la cuarta transformación, hace muchas cosas mal, pero también hace otras cosas que no están tan malas. Entonces, como abogados tenemos que ver las cosas desde una perspectiva objetiva jurídica. El artículo cuarto transitorio señala que el órgano de administración judicial, recordemos que a partir de la reforma del Poder Judicial de la Federación del 2014, donde ya elegimos a los jueces, a los magistrados y a los ministros a través de voto popular y directo, desaparecen el Consejo de la Judicatura Federal, se desaparece y se crea un órgano de administración judicial. Si a mí me preguntas, es lo mismo, solamente con ciertos cambios y ciertos asegúnes, pero el órgano de administración judicial viene a ser las veces de administración del Poder Judicial que hacía el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, el órgano de administración judicial tiene 180 días para emitir las reglas generales aplicables a los cambios previstos en la ley de amparo, sobre todo a las notificaciones electrónicas y sobre todo a la integración de los expedientes electrónicos. Por lo tanto, hasta en tanto no se apliquen, no se emitan estas nuevas reglas por parte del órgano de administración judicial, no significa que no podamos usar los servicios los servicios del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. No significa eso, sino que vamos a seguir aplicándolos conforme a las anteriores reglas, conforme a los anteriores criterios que en su momento emitió el Consejo de la Judicatura Federal. El primer artículo que se reforma es el artículo tercero. Se hace la precisión de que el amparo puede ser en materia electrónica o puede ser impreso. Ya lo habíamos tenido desde la ley de amparo desde el 2013, pero nadie lo usaba el amparo electrónico. Bueno, pocos abogados. Yo conozco pocos abogados que usaban el amparo electrónico. La mayoría eran amparos impresos. Yo por lo menos en esta oficina la regla es hacer amparos impresos. Em, Ojo, de ahora en adelante, si tú tienes un usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación o lo tiene el quejoso, te van a notificar electrónicamente. Es decir, ya no, ¿se acuerdan que anteriormente las notificaciones electrónicas eran opcionales? Eran opcionales porque tú decías, oye, yo quiero hacer el juicio en línea, el juicio electrónico, o te presento promociones electrónicas, pero quiero que me notifiques de manera personal. Ahora ya no. Ahora, si tú tienes un usuario en el portal de servicios en línea y tú incluso si llevas el juicio en papel, todo te lo van a notificar de manera electrónica. Por lo tanto, hay que estar atentos a las reglas de las notificaciones electrónicas previstas en la ley de amparo. No significa que el amparo no lo puedes presentar en papel. Sí lo puedes presentar en papel, pero ya es una opción y se vuelve. Los órganos judiciales te van a obligar, te van a persuadir, te van a sugerir que lo presentes de manera electrónica para hacer las cosas más eficientes, para hacer las cosas más rápidas, para hacerlos menos engorrosas, pero al final de cuentas, el amparo va a seguir siendo impreso o electrónico. El órgano de administración judicial debe establecer mediante reglas de carácter general, que son los famosos acuerdos generales, cómo llevar el expediente físico y el electrónico. En la anterior ley de amparo, antes de la reforma, solamente se mencionaba que estas reglas eran aplicables al expediente electrónico. Ahora no, ahora son los dos. De hecho, en la práctica había un problema porque el Consejo de la Judicatura Federal, en sus acuerdos, decía que el expediente, en palabras más, palabras menos, decía que el expediente que valía, que el que era bueno, era el expediente electrónico, no el expediente impreso. Entonces, cuando tú ibas a la ciudad judicial a revisar el expediente impreso, había muchas actuaciones que no estaban en el expediente impreso porque quebraban en el expediente electrónico y viceversa. Había algunas que estaban en el expediente impreso, pero que no estaban en el electrónico. Entonces, se tiene que cambiar eso, se va a evitar y ahora el expediente electrónico te tiene que coincidir con el expediente físico.
¿Cómo lo va a hacer el Poder Judicial de la Federación? Bueno, es que emitir el órgano de administración judicial. De ahora en adelante, todos los documentos se tienen que digitalizar y tienen que obrar en el expediente electrónico, absolutamente todos. Anteriormente estaba esta regla que acabamos de platicar que hacía que algunos juzgadores interpretaran que había documentos impresos que no se tenían que digitalizar y esto pues nos ponía en un plan de desventaja a los litigantes porque teníamos que revisar los dos expedientes. En lugar de solamente revisar uno, tenemos que revisar los dos y hacer una comparación de que tuvieran las mismas cosas. Todas las autoridades responsables van a actuar de forma electrónica. Las autoridades responsables, para ellas, no es opción actuar en el juicio de amparo de manera impresa. Y recordemos, las autoridades responsables no pueden acceder al juicio de amparo porque las autoridades no tienen derechos. Las autoridades tienen facultades. Y creo que esto no ha quedado claro porque en algunas ocasiones me he encontrado con jurisprudencias de reiteración de criterios de tribunales colegiados, donde se desechan amparos promovidos por autoridades responsables. Y el tribunal colegiado le dice a la autoridad, es que espérame, tú no puedes promover amparo porque tú no tienes derechos. Recuerden que el amparo es para proteger derechos reconocidos en la Constitución, artículo 103, fracción primera de la Constitución. No es para proteger facultades de la autoridad. Entonces, para empezar, las autoridades no, ni siquiera podrían promover amparo. Pueden promover amparos en casos excepcionales y están previstos en la propia ley de amparo, pero es cuando la autoridad se comporta como un particular, es cuando una autoridad se comporta como una persona moral oficial y se están vulnerando sus derechos. Te voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social contrató a Tributario para que le asesorara en ciertos asuntos sobre la subcontratación laboral. El contrato era por 500,000 pesos y después resulta que la autoridad no me paga. Yo demando a la autoridad, ya sea en la vía administrativa o en la civil, no nos metamos ahorita en ese tema. Entonces, la autoridad, el órgano jurisdiccional, me permite a mí embargarle bienes a la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo en ese momento deja de ser autoridad y se convierte en particular porque le estás afectando en su patrimonio. Consecuentemente, en ese supuesto, la autoridad sí puede promover amparo indirecto. En el artículo quinto de la ley de amparo se establecen las partes del juicio de amparo, se establece quién es el quejoso, la autoridad responsable y se establece el tercero interesado. Se establece qué se debe entender por cada cosa. Y en la fracción primera se establece el quejoso. Y se dice, entendiéndose por quejoso aquella persona que tiene un interés jurídico, el interés jurídico es el que siempre ha existido, es donde yo tengo una lesión en mi esfera jurídica, donde tengo un daño en mi patrimonio, en mi persona, en mi domicilio, en mis papeles, en mi dinero, en mis cuentas bancarias. Yo, nada más yo lo estoy teniendo. Y luego hay un interés legítimo. El interés legítimo, recuerden que se insertó en la nueva ley de amparo del 2013. Y la nueva ley de amparo del 2013 es consecuencia de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, nuevo paradigma constitucional, donde los naturalistas, no sé cómo lo hicieron, pero hicieron que se insertara en el artículo primero constitucional la palabra derechos humanos. Y a partir de esa palabra derechos humanos, ha habido una notoria confusión respecto de qué protege la Constitución. Si la Constitución protege derechos humanos o protege derechos constitucionales. En opinión de este despacho, la Constitución protege derechos constitucionales. Y el juicio de amparo sirve para proteger la Constitución, no para proteger solo derechos humanos. Si quieren, después podemos hacer una plática al respecto para dar la opinión. Pero el punto es que se insertó el derecho legítimo, el interés legítimo, para poder proteger derechos que no me afectan directamente a mí en mi patrimonio, pero que me afectan porque yo soy parte de una colectividad o de un grupo social específico. Ejemplo, yo soy Carlos Martínez, yo soy parte de una colectividad, todos vivimos en una sociedad y el artículo cuarto constitucional me protege el derecho al medio ambiente sano, pero no solamente a mí, se lo hace a todas las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos un acto de autoridad que nos vulnera derechos constitucionales
previstos en el artículo cuarto constitucional de medio ambiente sano, por ejemplo, que se permita el levantamiento de departamentos en el bosque de los Colomos, yo estoy legitimado para promover el amparo indirecto porque me estás afectando mi derecho al medio ambiente sano. No porque yo sea vecino no porque yo viva en el bosque de los Colomos, no porque yo tenga un departamento ahí, no porque yo sea vecino ahí, porque soy parte de la colectividad, porque soy parte de este grupo social al cual le interesa que no se afecte el bosque de los Colomos. Mm, Les platico un asunto que tuvimos en la firma. Eh, por allá en el 2014, ustedes saquen sus conclusiones. Había un delegado del entonces todavía Procuraduría General de la República, ahora llamada FGR, Fiscalía General de la República, que se llama Octavio, pero ya no voy a decir el siguiente nombre. Y esta persona, vivía enfrente de una academia de danza, donde iban niñas, donde iban niñas y practicaban la danza, practicaban el ballet. Entonces, recuerden que el artículo tercero protege el derecho a la cultura. Entonces, esta persona, por lo que tú quieras o por lo que tú mandes, por lo que tú quieras y por lo que tú mandes, no le gustaba que enfrente de su casa estuviera esta academia de danza y arte, que por cierto, esta academia de danza y arte ya tenía durante mucho tiempo operando en ese lugar. Entonces, esta persona, es nuestra teoría, porque no lo tengo demostrado. La verdad es que yo lo estoy hablando por lo que yo creo que sucedió. Eh, entonces, esta persona pidió un favor en el ayuntamiento de Zapopan y el ayuntamiento de Zapopan le hace una verificación, padrón y licencias le hace una verificación al establecimiento. Entonces dice que el establecimiento no tenía licencia municipal. El establecimiento sí tenía licencia municipal, solamente pues, buscaron el pretexto para decir que no lo tenía. Entonces, en base a que no tenía licencia municipal, le clausuraron el establecimiento, clausuraron a la Academia de Danza y Arte. Nosotros nos fuimos a amparo indirecto, promovimos dos. Uno por interés jurídico que promovió la propia Academia de Arte. ¿Por qué? Porque me estás quitando a mí, me estás quitando a mí la facultad de yo poder dar mis clases. Y el otro que promovimos fue por interés legítimo. ¿Quiénes promovieron el amparo del interés legítimo? Los padres de familia en representación de sus hijos menores de edad. Perdón, problemas técnicos, se me metió una mariposa en mi lugar. Entonces, si se fijan ahí, los padres de familia no tenían interés jurídico por la afectación por esa clausura. ¿Por qué no tenían interés jurídico? Porque a ellos no les afectaba que cerraran la Academia de Arte, pero sí tenían interés legítimo porque sus hijas ya no podían acceder al derecho a la cultura. Entonces, esta demanda se promovió, firmaron como 500 padres de familia, se promovió, fue admitida, pero no se resolvió porque se resolvió primero la anterior, la del interés jurídico. Entonces, como era accesoria, pues hubo una causa de sobreseimiento y se sobreseyó el juicio, pero se admitió el juicio de amparo. Entonces, de cualquier manera, en interés legítimo, tú no puedes, se hace la precisión en el artículo quinto de la ley de amparo, que aunque tú promuevas amparos por interés legítimo, tienes que acreditar el perjuicio. No puedes dejar de acreditar perjuicio, tienes que acreditar que tienes algo que ver con ese interés social o ese interés colectivo que se está lesionando. Tú no puedes promover un amparo si no tienes interés legítimo. Em, entonces, mucha gente anda diciendo que en base a esta reforma tú ya no vas a promover amparo, ya no vas a poder promover amparos indirectos por interés jurídico o por legítimo, cosa completamente falsa. El amparo indirecto siempre va a proceder y tiene las mismas reglas. Y tiene las mismas reglas porque solamente se están precisando. Estas reglas que nosotros estamos platicando de acreditar el perjuicio para poder promover el juicio de amparo, ya sea por interés jurídico o interés legítimo, esto estaba previsto en las jurisprudencias con número de registro 20 27 53 6
2030-0346 y 2026-57-1. Esto lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace años. Y luego, por si no fuera suficiente, en la Ley de Controversias Constitucionales de 1983 ya estaba previsto el concepto de interés jurídico y también estaba previsto cómo lo tenías que agotar y cómo lo tenías que probar. Y por si no fuera suficiente, yo te recomiendo que te leas el amparo en revisión 79 del 2023, de donde derivan las jurisprudencias que acabamos de decir. En ese amparo en revisión, la primera sala dice, sí, puedes promover amparo por interés legítimo, pero tienes que acreditar el daño que te causa el acto de autoridad. Si no acreditas el daño, no procede tu amparo. Entonces, solamente se están haciendo precisiones. No hagamos conclusiones anticipadas, ni hagamos falsos juicios en base a interpretaciones superficiales o literales. Entonces, las cosas siguen exactamente igual. ¿Va? Eh, en el artículo sexto se hace una ampliación al concepto de persona moral oficial, es decir, por persona moral oficial debemos entender todas aquellas personas jurídicas, pero que le pertenecen al Estado, que son parte del Estado, desde el SAT hasta Petróleos Mexicanos. Todas esas son personas jurídicas, son autoridades, sí, pero son personas jurídicas. Para efectos de derecho son personas, tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio. En el artículo sexto solamente se hace precisión de que se debe entender por persona moral oficial, pero nada que deba ser de alarma ni de consideración adicional. Cuando tú promueves amparos contra leyes, se reforma también el artículo 25 para precisar que las notificaciones al Ejecutivo Federal siempre van a ser electrónicas. Excepcionalmente podrán ser en papel, pero siempre son electrónicas. Cuando tú promueves un amparo contra leyes, principalmente en materia tributaria, que se da mucho, siempre señalas al Ejecutivo como autoridad responsable. ¿Por qué lo señalas como autoridad responsable? Porque el Ejecutivo Federal muchas veces es la persona que realice la iniciativa de reforma. Por ejemplo, en las reformas fiscales que ya se aprobaron el 6 de noviembre. Entonces, él tiene que rendir informe justificado. Entonces, para evitar estarlo notificando por papel y llenarle, imagínate cuántos amparos se promovieron en el país contra la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, no son menos de 80,000. Entonces, imagínate 80,000 notificaciones personales con traslado de demanda. Bueno, para evitarnos ese tipo de cuestiones, ya todas las notificaciones van a ser de carácter electrónico y en general a todas las autoridades responsables. Se reforma el artículo 26, se hace la precisión. Si tienes un usuario en el portal de servicios en línea, te notifican de manera electrónica aunque hayas promovido en papel tu demanda. Entonces, las notificaciones personales en papel son excepcionalísimas y solamente los puede decretar el órgano jurisdiccional a su libre discreción. No obstante que el artículo 26 ordene notificarte de manera electrónica, el juzgador puede decir, ¿sabes qué? En este asunto, yo quiero que lo notifiques de manera personal, pero es solamente excepcional. Ojo, no obstante, las reglas de las notificaciones personales no se cambiaron. Las notificaciones como sobreseimientos o prevenciones siguen siendo personales. Y aquí yo tengo una confusión porque necesitamos ver cómo van a empezar a resolver los tribunales, porque la fracción primera del 26 te habla de notificaciones personales y te dice que las notificaciones como sobreseimientos o requerimientos siempre tienen que ser personales, en papel. Pero luego la fracción cuarta dice, si tienes un usuario en el Poder Judicial de la Federación, te voy a notificar de manera personal. Entonces, aquí hay una antinomia. Yo les sugiero que no se vayan, yo sugiero que no se vayan con la finta y que lo revisen de manera electrónica, que revisen el expediente electrónico todos los días. Se reitera lo que acabamos de platicar. Y esto viene en la fracción cuarta que antes no existía. Esto dentro del contenido del artículo 27 de la Ley de Amparo. El artículo 28 de la Ley de Amparo también se modifica y sigue el artículo 28 te habla de las notificaciones por oficio. Otra vez, las autoridades no pueden promover amparo indirecto. Esa es la regla general, no pueden promover amparo ni indirecto ni directo. Las autoridades no tienen derechos, tienen facultades. Por lo tanto, debo de hacer una distinción muy, muy grande entre el quejoso y las autoridades responsables. Y debemos entender qué es el juicio de amparo. El juicio de amparo
es un medio de control de constitucionalidad de los actos de autoridad. Se llama juicio porque tiene una fase de construcción como si fuera un juicio, pero en estricto sentido no es juicio. ¿Por qué? Porque no hay contención. La autoridad responsable no estamos ahí, no estamos iguales. La autoridad responsable, recuerden que no contesta demanda de amparo. La autoridad responsable rinde informe justificado. Entonces, ¿por qué se llama rendir informe justificado? Porque está Ay, justificándole sí. al órgano de amparo por qué cometió el acto reclamado. No está contestando la litis, está rindiendo informe justificado. Tan es así que se debe considerar como un informe justificado, que recuerden que la falta de informe no significa que ganaste, ¿eh? No significa que el quejoso ganó. De hecho, en muchos juicios de amparo no se desahoga la audiencia constitucional porque la autoridad no rinde informe justificado y estamos esperando el informe justificado. Y la multan y le piden al superior jerárquico y multan al superior jerárquico y aún así la autoridad responsable no rinde informe. Entonces, vamos empezando por ahí de que no pueden ser tratados iguales. Desde esa perspectiva, entonces, el juicio de amparo no puede ser, en el juicio de amparo yo no puedo notificar a la responsable que me rinde informe justificado, no la puedo notificar personalmente, porque no es parte. Bueno, es parte y no conforme a que acabamos de platicar. Entonces, ¿cómo le voy a notificar a la autoridad responsable? A la autoridad responsable le voy a notificar por oficio, que para efectos prácticos, ¿qué es? Es una notificación personal. Pero solamente le cambiamos el nombre. Así como a los autorizados de los quejosos les llamamos autorizados, a los autorizados de las autoridades responsables les llamamos delegados, pero la figura práctica es exactamente la misma. Entonces solamente se hace la precisión en el artículo 27 cómo van a ser las notificaciones por oficio y básicamente las notificaciones por oficio van a ser de manera personal. El artículo 28 también se modifica para hacer la precisión de que las autoridades responsables deben de crear un perfil institucional. El perfil institucional es el equivalente al usuario en los quejosos para poder meterte al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo voy a crear mi perfil institucional yo como delegado de las autoridades responsables? El órgano de administración judicial tiene que emitir los correspondientes acuerdos dentro de los siguientes 180 días, que hasta la fecha no los ha emitido. Eh, como les comentaba, si nosotros tenemos un usuario en el Poder Judicial de la Federación, todas las notificaciones van a ser electrónicas de aquí en adelante. Por lo tanto, yo les sugiero que lean las reglas de las notificaciones electrónicas que están previstas en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Básicamente, te mandan, tienes que estar al pendiente de la notificación en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, te metes al expediente correspondiente, ahí te dice que tienes una notificación pendiente. Si tú abres la notificación, se tiende por hecha la notificación en ese momento. Si tú no abres la notificación se va a tener entendida dentro de a los 2 días siguientes que no abriste el aviso de notificación, se entiende por hecha la notificación. Algo muy parecido a cómo funcionan las notificaciones en materia fiscal a través de buzón tributario. Dentro de la ley de amparo también se modifica el artículo 59, donde se establecen reglas, más bien, se precisan cosas de las recusaciones. Acuérdate que una recusación es cuando yo digo que un juez, que un juzgador o que un magistrado no es apto para resolver mi asunto porque hay un conflicto de imparcialidad. Entre él y yo hay un conflicto que a él no le va a permitir ser imparcial al momento de decidir. Es decir, me va a querer perjudicar. ¿Por qué? Porque nos agarramos a golpes un día, porque un día nos mentamos la madre, porque competimos por la misma pareja, competimos por el mismo trabajo y me lo dieron a mí, no a él, eh, por cuestiones personales que, pues como que te trae coraje el juzgador, ¿no? Entonces, o porque tiene un conflicto en el asunto. ¿Por qué? Porque resulta ser que la que va a juzgar es mi esposa, es mi amiga, fue mi socia en el despacho, o por este tipo de cuestiones que pueden hacer tendencioso su ánimo de juzgar al momento de emitir sentencia. Entonces, el juzgador tiene sabe que hay una causa que le impide, se llaman impedimentos, hay una causa que le impide ser imparcial, ella se tiene que excusar. Es decir, el propio juzgador tiene que decir, yo no voy a conocer de ese asunto. ¿Por qué? Porque el abogado que trae el quejoso, pues es mi enemigo, un día nos agarramos a golpes en la calle y pues yo la verdad, yo no quiero agarrar su asunto porque no voy a juzgar de manera correcta. ¿Ah?
muy bien, eso se llama excusa. Pero cuando está esta razón y el órgano jurisdiccional no se excusa, tú como abogado o tú como parte puedes recusar a ese juzgado. Es decir, tú no te excusaste de conocer mi asunto, pero tú no puedes conocer mi asunto porque tú y yo tenemos un problema y tú no vas a juzgar de manera correcta este asunto. Por lo tanto, promuevo una recusación. Ok, esa es la finalidad teleológica de las recusaciones. Esa es la finalidad, pues, ¿cómo decirlo? Como que, pues, bonita, ¿no? De la recusación. El tema es que hubo muchas personas que usaban las recusaciones para alargar los asuntos y que por eso se está modificando la ley de amparo en gran parte. Y el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cuando tú tienes un crédito fiscal, la autoridad te puede cobrar mediante el procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución es el embargo en materia fiscal, si lo quieres ver de esa manera. Si el gobierno te quiere cobrar algo, te lo tiene que cobrar a través del procedimiento administrativo de ejecución, no tiene otra manera de hacerlo. Y el procedimiento administrativo de ejecución es un procedimiento seguido en forma de juicio, tiene fases. Fase 1, 2, 3, 4, 5, creo que son como 7 u 8, dependiendo cómo lleves el asunto. Entonces, cuando teníamos un procedimiento administrativo de ejecución, nos íbamos en medios de defensa y de ahí llegábamos hasta el amparo. Cuando llegamos a amparo indirecto, pues no. Cuando llegamos a amparo indirecto, ¿qué hacían algunos abogados? Algunos abogados promovían recusación en contra del juez que le conocía del asunto. El tema con las recusaciones es que es un procedimiento un poco complicado. Primero, porque el órgano jurisdiccional tiene que admitir que está recusado. Luego, el órgano jurisdiccional tiene que remitir ese asunto a otro juzgado y le tiene que decir, oye, yo tengo una recusación, te paso a ti el asunto para que tú lo conozcas porque yo no lo puedo conocer. El juzgador que recibe esa recusación en nuevo asunto lo tiene que admitir, tiene que decir que sí o que no. Y en dado caso de que decidan que no, se tiene que subir hasta un tribunal colegiado que es el que va a decidir si procede la recusación o no. Bueno, les platico esto porque todo este procedimiento toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? A veces años. Mientras se está dirimiendo la recusación, pues el procedimiento administrativo de ejecución no puede avanzar porque tenías paralizado el procedimiento de cobro, lo tenías paralizado. Entonces la autoridad no te podía cobrar. Y así seguían pasando los tiempos, seguían pasando los tiempos. Por fin se resolvía la recusación. Esto sin mencionar todos los medios ordinarios de defensa que luego andaban promoviendo las partes para dilatar los asuntos. Cuando por fin se resolvía el asunto, sentencia en juicio de amparo indirecto, luego se promovía el recurso de revisión. El recurso de revisión, recuerden que lo conoce el Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, cuando lo conocía el Tribunal Colegiado de Circuito, adivinen qué hacíamos los abogados. Recusábamos a uno de los magistrados del Tribunal Colegiado. Y entonces, ¿qué pasaba? La misma historia. Otra vez, remítelo a otro tribunal colegiado, que el tribunal colegiado decida, o si no, lo tenemos que subir a los plenos regionales de circuito. Era una perdedera de tiempo increíble. Y muchos abogados con un falto de sentido ético muy complicado, no lo hicieron una vez, lo hicieron como, estaba viendo un video en la mañana donde creo que salió una persona que tiene escrito un libro, hizo una estadística, no me acuerdo del nombre, que el Grupo Salinas promovió este tipo de dilaciones procesales unas 7,000 veces. Sí, imagínate promover dilaciones procesales 7,000 veces solamente para que no te cobre la autoridad. Y sí, esta reforma trae dedicatoria para los asuntos como los de Ricardo Salinas Pliego. Por supuesto que va encaminada a evitar ese tipo de violaciones procesales. Entonces, por eso se hacen este tipo de precisiones en materia de las recusaciones, ¿no? Si quien recibe la recusación sospecha que lo estás haciendo solamente con la intención de dilatar el asunto, la desecha de plano. Ni siquiera la mete a trámite. ¿Sabes qué? La desecho. Es no al lugar. Yo no tengo ningún problema contigo.
ni con tu representado, ni con alguna de las partes, por lo tanto, te desecho completamente tu recusación. Por lo tanto, el conflicto que tú tienes con el juzgador lo tienes que probar. Si yo digo que yo me agarré a golpes con el juzgador, tengo que probarlo. ¿Cómo lo probaría? Con testigos, quizá una denuncia, si hubo un parte de hechos, a lo mejor hubo una denuncia, no lo sé. Pero ahora ya lo tienes que probar, antes no, ahora sí. Las recusaciones no proceden contra los miembros de tribunales colegiados del circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ya no puedes promover recusaciones por asuntos de cuestiones accesorias como la queja, como la reclamación o como la inconformidad. Ya no puedes promover recusaciones. Por lo tanto, donde cayó tu asunto, ahí se va a conocer tu asunto de revisión o de amparo directo o de inconformidad o de queja. Todos los que conocen los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia. La recusación la tienes que interponer antes de que se liste el asunto. Acuérdense que en materia de amparo directo, bueno, de todos los asuntos que conocen los tribunales colegiados de circuito, ellos listan los asuntos que van a resolver en la siguiente sesión. Entonces, la lista de los asuntos a resolverse se tiene que publicar con una anterioridad mínima de 10 días antes de la celebración de la sesión. Entonces, los abogados, cuando se publicaba la lista de sesiones, pues veían quién iba a resolver y promovían recusación. Por lo tanto, el asunto no se resolvía. ¿Por qué? Porque había una recusación. Y así alargábamos los asuntos. Bueno, para evitar estas dilaciones procesales, pues la verdad, antiéticas, pues ya te están negando el derecho a estas recusaciones. Se reforma el artículo 82, donde se precisa que el auto que admita el recurso de revisión de amparo se debe notificar en un plazo no mayor de 5 días. Solamente se hace la precisión. Usualmente los tribunales colegiados te notificaban en un término pues de 10 días o de 15 días. O sea, a veces presentabas tu recurso de revisión y pues no sabías pues cuándo te iban a notificar la admisión, no obstante que el juez de distrito ya lo había remitido. A partir de la reforma tienen que notificarte el acuerdo de admisión dentro de un término no mayor de 5 días. Se reforma el artículo 107 constitucional de la ley de amparo, perdón. Y aquí entramos a uno de los temas más ríspidos de esta reforma. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción segunda, donde están contra qué procede el amparo indirecto, que habla sobre actos de autoridades distintas a los tribunales. Autoridades distintas a los tribunales laborales, judiciales, del trabajo, civiles, mercantiles, los que tú quieras. ¿A qué va dedicado a esto? A todo lo demás que no sea un derivado de un juicio. Acuérdate que tú puedes promover amparo, ya sea directo o indirecto, dependiendo del tipo de acto reclamado que tengas. Puedes promoverlo contra actos dentro de juicio o fuera de juicio, que tenga que ver con el juicio, o después de concluido. Recuerda que el amparo directo solamente procede contra la sentencia definitiva que le ponga fin a juicio. Contra todos los demás actos intraprocesales procede el amparo indirecto. Entonces, si no es un acto intraprocesal y tampoco es una resolución que le pone fin a juicio, pues es un acto de una autoridad distinta a un tribunal. Este tipo de causales de procedencia, de causas de procedencia del amparo indirecto, va dedicado a dos tipos de autoridades. Autoridades legislativas, por eso puedes promover también amparos a veces contra decretos legislativos y no propiamente leyes, y contra autoridades administrativas. El Servicio de Administración Tributaria es una autoridad administrativa porque pertenece a la Administración Pública Federal. Formalmente es una autoridad de carácter administrativo, aunque materialmente es una autoridad de corte fiscal. Pero bueno, ahí hay que hacer las distinciones nada más, pero formalmente es una autoridad de corte administrativo. Por lo tanto, todos los actos que emane el Servicio de Administración Tributaria o que dicte el SAT se consideran actos administrativos para efectos de la impugnación en materia de amparo, por lo tanto no son actos de tribunales. Entonces, los puedes impugnar mediante la fracción segunda, aplicación de la fracción segunda del artículo 107. El tema es que se reforma esta parte, se adiciona un segundo párrafo y se establece, las violaciones formales en el procedimiento administrativo de ejecución solo podrán hacerse valer hasta la publicación de la convocatoria de remate, que era lo que platicábamos al principio de la sesión.
Un procedimiento administrativo de ejecución que está regulado a partir del artículo, bueno, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Ahí hay que darle una estudiada. Más o menos tiene las siguientes fases. Mandamiento de ejecución. El mandamiento de ejecución es la orden o el mandamiento que le da el subadministrador a uno de los ejecutores para que vaya a cobrar el dinero que le debe un contribuyente deudor. Para esto, a partir de que tienes una deuda tributaria, ¿cuánto tiempo tienes para pagarla? Tienes 30 días hábiles. Si no pagas en esos 30 días hábiles, el fisco te va a iniciar procedimiento administrativo de ejecución. Con ese mandamiento, el ejecutor va a tu domicilio, toca la puerta, pide la presencia del contribuyente o del representante legal. Si no encuentra al contribuyente o al representante legal, le va a dejar citatorio y regresa al día siguiente. Cuando regresa al día siguiente, con representante legal o sin representante legal, él va a entender la diligencia. Y entonces se le va a entregar a la persona que está teniendo la diligencia. Oye, Carlos, me mandaron a cobrarte 10 millones de pesos. Tienes que pagar estos 10 millones de pesos. ¿Me los vas a pagar o no? Eso se llama requerimiento de pago y también se tiene que poner en un acta. No, pues fíjate, ejecutor, no tengo dinero. Sí debo, pero no tengo dinero, tengo con qué pagar. Ah, muy bien, no te preocupes, procedo a realizar embargo. Entonces, aquí hay tres momentos del procedimiento administrativo de ejecución. Mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de pago y acta de embargo. En el acta de embargo se señalan los bienes que están siendo señalados de embargo. El Código Fiscal de la Federación dice que se puede dejar como depositario de los bienes a la persona embargada. Regularmente en la práctica sí sucede, se deja como depositario a la persona que sufrió el embargo. Para esto, la persona que sufrió el embargo tiene derecho a señalar los bienes que pueden ser susceptibles de embargo. Él va a señalar el orden, eso viene en el artículo 152. Es un derecho del contribuyente, no es una facultad de la autoridad. Aunque el artículo 152 establece que ese orden tiene que ser de fácil, tiene que sujetarse a ciertas consideraciones para que sea de fácil realización. Entonces, nos dicen, sí puedes señalar los bienes, pero siempre vas a intentar hacerlo en el siguiente, en el siguiente orden. No se crean, es el artículo 150, es el artículo 155, que da el derecho a la persona que está siendo embargada para señalar bienes. Y entonces, en la orden de prelación nos pusieron primero dinero, luego nos pusieron acciones o bonos, luego nos pusieron bienes muebles y hasta la fracción cuarta nos pusieron a los bienes inmuebles. Bueno, entonces, si el bien que tú estás señalando para que lo embargue el ejecutor no es del agrado del ejecutor, se puede brincar ese orden y él puede señalar lo que encuentre en el domicilio. Ejemplo, te estoy señalando la casa para que la embargues. No, pues sabes que tu casa no, porque es de muy difícil realización. ¿Sabes qué sí voy a señalar? Me voy a llevar tu carro. Voy a señalar tu carro como embargado. ¿Se puede brincar ese orden? Sí, sí puede. Pero para esto, pues hay que tener capacidad de persuasión, hay que platicar con el ejecutor, hay que tratarlo amablemente al ejecutor. Por favor, son personas, igual que nosotros. Si las empezamos a tratar mal, pues ellos te van a tratar mal también. Bueno, después del embargo, sigue una fase que se llama, sigue una fase que se llama, valuación de es remoción de depositario. Cuando se hace la remoción de depositario es cuando van con los camiones del SAT a sacar las cosas que señalaste como embargo. ¿Por qué? Porque estoy removiendo al depositario. Tú ya no te quedas como depositario contribuyente. Me los voy a llevar yo y los voy a guardar en mis oficinas. Después de esa etapa sigue una etapa que se llama valuación. En la evaluación se tienen que poner de acuerdo el fisco y tú, pues cuánto vale la mercancía que me estás embargando, cuánto vale lo que te llevaste, porque yo digo que vale 100 pesos. El SAT puede decir, no, 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 para mí vale 50. No, bueno, vamos a metiéndonos a un procedimiento de evaluación. Ya que está hecha la evaluación, después sigue la convocatoria de remate. Ok, los bienes que le embargué a Carlos valen 100 pesos. Yo los voy a ofertar en remate a 80 pesos. Y la autoridad tiene que hacer la convocatoria de remate. Lo hace en en su página de internet y también en la página de internet del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Eh, y es entonces, hasta ese momento,
que puedes promover amparo indirecto contra las violaciones en el procedimiento administrativo de ejecución. Quiere decir que todo lo anterior que platicamos, no puedes promover el amparo indirecto, te lo van a desechar. Y tampoco puedes irte a medios ordinarios de defensa porque no es una resolución definitiva. Ahorita vamos a platicar esas reglas. Entonces, después de la remoción de depositario, después de la convocatoria de remate, si hay posturas, pues se remata el bien y sigue la última etapa que se llama adjudicación. La adjudicación es, como su nombre lo indica, la persona que ganó el remate, la persona que ganó la subasta, pues le van a entregar los bienes que se subastaron. Entonces, todas esas violaciones formales no las puedes hacer valer hasta antes de la convocatoria de remate. Te tienes que esperar hasta la convocatoria de remate, a la publicación de la convocatoria de remate. También se llaman, también si la puedes encontrar en textos legales como publicación de convocatoria de almonedas. Por si la escuchas, es lo mismo que convocatoria de remate. Ok, ojo. Dicho procedimiento administrativo de ejecución solamente puede ser impugnado hasta la convocatoria de remate cuando se trate de créditos fiscales firmes. Firmes. Es decir, que tengan una declaratoria de firmeza. Entonces, aquí hay que saber entender y diferenciar entre un crédito fiscal determinado y no garantizado, un crédito fiscal determinado y garantizado, y un crédito fiscal firme. Esta reforma solamente va implicada contra créditos fiscales firmes, contra violaciones en el procedimiento administrativo de ejecución, que sea para cobro de créditos fiscales firmes no garantizados o créditos, que diga, créditos determinados no garantizados o créditos fiscales garantizados, tú puedes promover el amparo indirecto desde el mandamiento de ejecución. No nos vayamos con la finta, por favor. Por eso es que tenemos que definir qué se considera un crédito fiscal firme. Los créditos fiscales firmes son los que ya perdiste. Acuérdense que aquí, como en todas las materias, el derecho, digamos que tiene como que dos vertientes, ¿no? Ganar el procedimiento, ganar la sentencia y luego ejecutar la sentencia. Y eso es en todas las materias. Es en materia laboral, en materia mercantil, en materia agraria, en materia civil, en materia que me digas, incluyendo la materia fiscal o tributaria que yo le llamo. En materia tributaria, la diferencia de otras materias que solamente puedes proceder a la ejecución de la sentencia una vez que la sentencia sea firme, en materia tributaria puedes proceder a la ejecución de la determinación de crédito fiscal desde que tú no garantizaste el crédito fiscal. Pero ese es un procedimiento normal, ese es un procedimiento al cual estamos acostumbrados y contra el cual sí te puedes defender y se lleva por paralelo. La ejecución de crédito fiscal la lleva la propia autoridad administrativa. Esta regla va encaminada a que no puedas dilatar procedimientos de cobro contra créditos fiscales firmes. Ejemplo, yo tengo una visita domiciliaria por el ejercicio fiscal del 2023. Me revisa la autoridad, me revisa el SAT. Terminan los 12 meses, pasan los 6 meses y me determina un crédito fiscal de 10 millones de pesos. Contra ese crédito fiscal de 10 millones de pesos yo me voy en recurso de revocación. El crédito fiscal no es firme. El crédito fiscal es exigible, sí, porque pasaron los 30 días que yo tenía para pagar, pero no es firme porque lo estoy peleando. Pierdo el recurso de revocación que podría ser considerado como la primera instancia. Me voy a juicio contencioso administrativo, que podría decirse que es mi segunda instancia, aunque formalmente no son instancias. Solamente lo digo, hago esta precisión de manera, para entenderlo en la práctica, pero no son instancias, recursos de revocación y el juicio contencioso. Pierdo el juicio contencioso, me voy a amparo directo, me voy a una revisión constitucional de los actos de autoridad, me voy a amparo directo. Y el amparo directo, del brinco que yo tengo de juicio contencioso a amparo directo, el crédito fiscal no es firme. ¿Me pueden exigir su garantía? Sí. ¿Puedo garantizar el crédito fiscal? Sí, sí lo puedo garantizar. Pero el crédito fiscal aún no es firme porque me estoy defendiendo. ¿Qué? Me voy a amparo directo. En amparo directo me niegan el amparo. ¿Esto implica que el crédito fiscal es firme? No, porque las sentencias de amparo directo excepcionalmente las puedo impugnar mediante recurso de revisión de amparo directo.
Entonces, supongamos que me voy a recurso de revisión de amparo directo que conoce la Corte, que ahora pues ya acceder a ese medio excepcional de impugnación de las sentencias de amparo, hijo, si antes era difícil, ahora va a ser peor con la nueva integración de la Corte. No por la capacidad de los ministros, sino porque recuerden que se eliminaron la primera y la segunda sala, ya no hay primera y segunda sala, ahora solamente hay pleno. Entonces, imagínate todos los asuntos que tiene que resolver el pleno. Eh, Cuando yo promuevo mi recurso de revisión de amparo directo, la sentencia de amparo, el crédito fiscal sigue sin ser firme, porque no es firme el crédito fiscal. Ya peleé, ya perdí, me desecharon mi recurso de revisión. Entonces, en ese momento, el crédito fiscal se vuelve firme. ¿Por qué se vuelve firme? Porque ya no me puedo pelear contra él. Ya no puedo promover medios de defensa en contra de ese crédito fiscal. El crédito fiscal es firme y es exigible. En ese momento, la autoridad me puede exigir su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, cuando me aplica el procedimiento administrativo de ejecución para cobrarme ese crédito fiscal firme de 10 millones que yo ya perdí y que lo metí a un litigio que duró 4 o 5 años, yo no puedo, yo no puedo interponer medios de defensa, yo no puedo interponer juicio de amparo y medios de defensa en general, pues vamos a ver las reformas que hubo a otras leyes, en contra de las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento administrativo de ejecución antes de la convocatoria de remate. Después de la convocatoria de remate sí lo puedo hacer. ¿Por qué se hizo esta reforma? Por las dilaciones procesales. ¿Se acuerdan de las dilaciones procesales que platicamos en las recusaciones? Haz de cuenta que va a ser exactamente lo mismo, pero en las fases del procedimiento administrativo de ejecución. Durante todas las fases que platicamos del procedimiento administrativo de ejecución, ¿qué hacíamos los abogados? Nos íbamos primero a juicio de amparo o recurso de revocación, dependiendo qué es lo que tú fueras a alegar. Y luego nos íbamos a los medios, a los medios de impugnación, ya sea contra el juicio de amparo o el recurso de revocación. ¿Para qué? Para ganar tiempo. ¿Por qué queríamos ganar tiempo? Porque recuerda que en términos del artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal se extingue por un término improrrogable de 10 años. Oye, que cada labor de cobros reinicia el término, interrumpe el término de la prescripción, sí, pero en todo caso no puede durar más de 10 años. Entonces el problema que se le presentaba al fisco es que con estos medios de impugnación, lo que hacíamos era dilatar el procedimiento para que se consumara la prescripción. Y en este caso, pues ya no pagar el crédito fiscal. No, no es el 143, es el 146 del código, perdón. El que prevé el plazo el que prevé el paso de la prescripción en materia fiscal. Entonces, por eso hicieron esta reforma. Y esa es la exégesis de la reforma, y esa es la teleología de la reforma. Yo por ahí, digo, soy usuario de redes sociales, y en las redes sociales me había encontrado con algunos pseudo, pues sí, yo creo que sí lo tengo que decir de esta manera, porque no se vale que lo hagan para asustar a la gente, y no se vale que lo hagan para ganar clientes, no se vale usar así la ley. Me encontré a pseudo abogados que decían que ya no puedes interponer amparo en materia fiscal, que lo habían quitado, que se eliminó el amparo en materia fiscal, que si la autoridad te quiere cobrar o te quiere embargar tus cuentas bancarias, tú ya no te puedes defender, cosa que no es así. Claro que te puedes defender. ¿Cuándo me voy a defender? En la convocatoria de remate. Oye, pero si me embargan mis cuentas bancarias, el embargo de cuentas bancarias no tiene convocatoria de remate. ¿Qué voy a convocar a remate el estado de cuenta bancario o cómo? Hay que tener un poquito de lógica. El embargo de cuentas bancarias es un procedimiento completamente diferente al que acabo de platicar. Y la Suprema Corte de Justicia ha definido durante 20 años que el embargo de cuentas bancarias te afecta tus derechos sustantivos en ese momento, porque no puedes disponer de tu dinero, no puedes disponer de tu patrimonio, a diferencia del procedimiento administrativo normal que tiene las fases que platicamos. ¿Por qué a diferencia? Porque a diferencia del procedimiento administrativo normal, tú puedes recuperar tus bienes en el momento que tú pagues. No hay una violación material no hay una privación material de tus bienes hasta que se le adjudique, hasta que se rematen tus bienes. Antes de eso no hay una violación, no hay una privación material de tus bienes. En cambio, en el embargo de cuentas bancarias, en la privación material de tus cuentas bancarias, de tu dinero, de tus bienes, de tu patrimonio, porque el dinero es eso, se da en el momento en que la institución bancaria te asegura tus bienes. Entonces, tú contra un embargo en cuentas bancarias, adivina qué sí puedes hacer, si puedes promover tus medios de defensa. Ojo con esa distinción, también la vamos a platicar. Entonces, decía esto porque
La verdad sí he visto muchos reels y mucha, pues, sobre todo mucha publicidad de pseudoabogados y pseudocontadores, porque ellos sí tienen la respuesta. Ya no te puedes defender en contra de actos fiscales, pero si vienes conmigo, yo te daré la respuesta. Eso la neta no se vale, porque lo único que se genera es desinformación, desconocimiento, incertidumbre en las personas, desconfianza de las personas en el sistema tributario y por lo tanto, pues van a buscar no pagar impuestos, van a estar bien asustados. Créanme, desde que se platicaron todas estas cosas a través de estos grandes asesores de TikTok, híjole, yo creo que no han sido menos de 20 veces las personas que me han hablado y me han preguntado, oye, que sí es cierto que en materia fiscal ya no me voy a poder defender y que el amparo fiscal ya no existe, que la autoridad... No, 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 la verdad es que no. No, no, no existe, o sea, eso sería inconstitucional. Y en el momento que eso pase, yo soy el primero que agarro un machete y salgo a la calle. Bueno, eh, no se me vayan con la finta. Estas reglas existen desde 1998. ¿No me crees? Lee la jurisprudencia 1965 del 1965-30 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Déjame proyectarla. Mira, deriva del amparo directo en revisión 2840 2840 del 97. Bueno, pues, digo de 1998 porque la jurisprudencia se publicó en el 98. Ejecución, procedimiento administrativo de lo que estamos hablando, ¿eh? El amparo contra resoluciones dictadas en aquel solo procede cuando se reclama la definitiva, a pesar de que se impugne la inconstitucionalidad de leyes. Pues esta es la sentencia, si la quieres buscar en el Semanario Judicial de la Federación. Pero bueno, aquí está el extracto nos sirve para saber qué dijo la sentencia. El procedimiento administrativo de ejecución no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio en los términos literales del artículo 114, fracción segunda del párrafo segundo de la ley de amparo. Acuérdense que aquí están agarrando la ley de amparo pasada, no están agarrando la ley de amparo del 2013. Pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación, con base en una liquidación firme que constituya la prueba legal de existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento administrativo de ejecución similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoria. Por tanto, que se justifica que el juicio de amparo solo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, que es lo que estamos hablando nosotros y es lo que está hablando la reforma del artículo 107 de la ley de amparo. Y esto se hizo en 1998. Si no me creen, la pueden buscar ustedes mismos y ir a la fuente primaria y ahí está la fuente primaria. Entonces, mi punto es que tenemos que hacer un análisis crítico de las cosas y tenemos que estar pensando como abogados y como personas con un poquito de sentido común, porque la impugnación de los actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución contra créditos fiscales firmes, la regla de que solamente lo puedes reclamar hasta la convocatoria de remate, existe desde 1998. No es nueva la regla. ¿Por qué la están precisando entonces? La están precisando, si a mí me preguntas, porque había muchos juzgadores que no sabían hacer su trabajo y concedían suspensiones y admitían asuntos contra actos tendientes a cobrar créditos fiscales firmes, contra los cuales ya no te puedes defender. ¿Para qué te defiendes? Cóbrale. Incluso ya está previsto en el segundo párrafo del artículo cuarto del propio artículo 107 de la ley de amparo. No implica que no puedas quejarte contra actos intraprocesales del PAE cuando se vulneren derechos sustantivos como el monto del crédito, existencia del crédito o fase del procedimiento administrativo de ejecución, conforme al inciso B, fracción tercera del artículo 7 de la ley de amparo. La fracción tercera del 107 nos establece la procedencia del amparo indirecto contra actos seguidos en forma de juicio.
El procedimiento administrativo de ejecución es un acto seguido en forma de juicio. El procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Lo acabamos de leer en esa tesis. Los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio se llaman así porque deben tener fases procesales para garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso de los particulares. No es para hacerle más engorroso el trabajo a la autoridad, es para defender nuestros derechos como particulares. Por lo tanto, estos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio están integrados de esa manera para garantizar esos derechos. Cuando un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio no se lleva conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, no estás en la fracción segunda del artículo 107, estás en la fracción tercera del artículo 107 y por lo tanto puedes irte a amparo indirecto. Eso por una parte. Por otra parte, acabamos de poner el ejemplo, ¿no? Carlos Martínez llevan a cobrarle 10 millones de pesos. ¿Qué pasa si a Carlos Martínez llegan a cobrarle 30 millones de pesos? Yo lo primero que voy a decir, a ver, autoridad, espérame. Autoridad, ¿cómo crees que te voy a pagar 10 millones? ¿Cómo crees que te voy a pagar 30 millones? Yo debo 10 millones. Aquí está en la resolución, mira. Aquí está en el papel. Aquí dice que yo te debo 10 millones. Ya me venciste, ya me fui hasta amparo directo, perdí los asuntos. Está perfecto. Te lo voy a pagar, pero te voy a pagar 10 millones. No te voy a pagar 30. Es decir, están incrementando el monto del crédito. ¿Sí me explicó? Contra el incremento del monto de crédito, sí puedes promover amparo indirecto, no en términos de la fracción segunda, en términos de la fracción tercera. Por eso les digo que tenemos que pensar y ver y conocer los procedimientos y no dejarnos llevar por unos charlatanes que lo único que quieren es ganar likes. Luego, ¿qué pasa si un día tú estás bien campante en tu casa, estás leyendo la revista Proceso, estás viendo Netflix, lo que tú quieras? De repente tocan a tu casa. ¿Quién será a esta hora? Son las 6 de la tarde. No, voy a ver, a lo mejor es un paquete de Amazon que me acaba de llegar. No estoy haciendo publicidad, es el ejemplo que se me ocurrió. Abres la puerta y es un ejecutor del SAT. Y el ejecutor del SAT te dice, querido Carlos Martínez, vengo a cobrarte un crédito fiscal de 3 millones de pesos. ¿Cómo que vienes a cobrarme un crédito fiscal de 3 millones de pesos? ¿Sí? Aquí hay una resolución que dice que debes 3 millones de pesos. A ver, espérame, yo no conozco esa resolución. A mí nunca me has notificado la resolución determinante del crédito fiscal. Si tú me has notificado la resolución determinante del crédito fiscal, yo me hubiera defendido contra ella, hubiera pagado, hubiera visto qué hacer. A mí no me has notificado esta resolución. En ese supuesto, los créditos fiscales no existen. Entonces, pero es una violación a mis derechos de propiedad, a mi derecho de audiencia, es una violación directa a la Constitución. Nadie puede ser molestado ni privado en sus papeles, posesiones, propiedades, derechos. Hay que fusionar ahí el artículo 14 y 16 para hacer una amalgama entre actos privativos y actos de molestia, pero no se puede. En ese preciso momento te vas a amparo indirecto. Entonces, es para hacer esta aclaración de que el amparo en materia fiscal no desaparece y ni ha desaparecido nada. De hecho, lo que a mí me alarma más fueron unas reformas que se hicieron a Código Fiscal de la Federación. Esas, la verdad, sí me alarman porque sí nos va a cambiar completamente la forma en la que vamos a litigar los asuntos en materia fiscal. Para más abundamiento, esta reforma existe desde el 2007 en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Lo mismito que se acaba de reformar en la ley de amparo, incluso con las mismas malditas palabras, ya estaba en el Código Fiscal de la Federación desde el 2007. Estas reglas siempre han existido. No tenemos que sorprendernos. Ahora, es que no me voy a poder defender contra un procedimiento administrativo de ejecución por violaciones formales. Pero ¿para qué te vas a querer defender? Es que pueden convocar a remate y se pueden llevar mis bienes. No, conforme a los artículos 173 y 175 del Código Fiscal de la Federación, no se puede convocar a remate dentro del procedimiento administrativo de ejecución hasta que el crédito fiscal es firme. Es decir, hasta que me hayan ganado todas las instancias. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿De qué te preocupa? Es lo que les digo, que no nos debemos dejar ir con la finta y debemos entender, debemos contextualizar el origen teleológico de esta reforma y debemos contextualizar y también debemos
Pues debemos reconocer que en algunas ocasiones los abogados hemos abusado de estas figuras de dilación procesal para acarrear la prescripción de los créditos fiscales. Entonces, lo que se busca con estas reformas es evitar que se usen de manera inapropiada o antiética o en perjuicio del fisco federal estos medios dilatorios para perjudicarlo. Si tienen oportunidad, por favor, denle una lectura a las iniciativas tanto de las reformas a la ley de amparo como de las reformas fiscales, que también vamos a platicar de esos, como ya se los platiqué. Y hay una cosa bien graciosa, porque en exposición de motivos, el Ejecutivo Federal dice que a la autoridad, al SAT, se le causa incertidumbre jurídica. Yo cuando empecé a leer eso, yo dije, no, 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 no puede ser. ¿Quién es el asesor de quién es el asesor de esta persona? Lo que me queda claro es que no lo hizo, ustedes saben que mi ídolo es don Arturo Saldívar, y es asesor del gobierno federal. Me queda claro que él no hizo la exposición de motivos, a lo mejor dio las directrices, pero la paja de la exposición de motivos no la hizo él, porque él no hubiera usado que la autoridad tiene incertidumbre jurídica, porque la incertidumbre jurídica se da ante una ausencia de certeza jurídica y la certeza jurídica es un derecho. Y otra vez, las autoridades no tienen derechos, solo los particulares. Y también la autoridad, en la exposición de motivos, también habla de que la autoridad pues tiene derechos y que es derecho de la autoridad pues cobrar. No, no es derecho de la autoridad cobrar, es una facultad de la autoridad cobrar. Denle una lectura a la exposición de motivos para que vean ciertos conceptos que usa el mismísimo Poder Ejecutivo para referirse a muchas cosas. Que la verdad, digo, si lo digo yo, pues yo quién soy, pues si yo me puedo equivocar y yo puedo decir burradas, pero las está diciendo el presidente de la República. Pero bueno. Eh, Insisto, esta regla no es nueva, esta regla ya existía. Solo se está precisando para exigir una garantía, porque luego hay muchos créditos fiscales que se van a juicio y no tienen garantía. La prescripción, la regla general en el Código Fiscal de la Federación es de 10 años, como lo habíamos platicado, y estos medios de defensa se usaban para tú para tú poder acarrear la prescripción del crédito fiscal. No confundir con embargo de cuentas bancarias, como se los estaba diciendo. El embargo de cuentas bancarias es un procedimiento diferente a lo que va dedicado esto. Desde la inmovilización ya hay un daño irreparable. Desde que ya no te permiten meterte a la plataforma y hacer tu pago de Netflix, ya hay un problemón ya hay un problemón con tu cuenta bancaria. Ya no puedes moverla, te están privando de tu dinero. Mm, es una regla especial de procedimiento administrativo de ejecución. De hecho, solamente procede conforme al artículo 156 bis. Hay que dar una lectura al artículo 156 bis. No voy a platicar del embargo de cuentas bancarias porque la verdad sí me gustaría hacer una plática del embargo de cuentas bancarias porque hay mucho que platicar en el embargo de cuentas bancarias. Por ende, si hay embargo de cuentas, procede el amparo indirecto. Y no solamente el amparo, también el juicio contencioso administrativo. Esto viene en criterios 163.47.4 y 20.00.026 de la segunda sala. Permíteme proyectarlos. Mira, aquí está. Este es el criterio 20.00.026 de la segunda sala. Es del 2011. No es tan viejo, tampoco tan nuevo, pero nos puede dar luz. Procedimiento de inmovilización derivado de créditos fiscales firmes. Se rige exclusivamente por las reglas del 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación. No se aplica el procedimiento administrativo de ejecución de manera general, por así decirlo. Luego, la tesis con registro 163.47.4. Acuérdense que este es el número de registro, no es un número de tesis. La tesis es esta de aquí, la segunda diagonal J 133/2010. Embargo de cuentas bancarias decretado en procedimiento administrativo de ejecución. Aunque se trate de acto fuera de juicio, constituye un acto de imposible reparación, que era lo que hablábamos, porque desde el momento en que me estás asegurando mis cuentas bancarias, yo traigo una imposible reparación en mi esfera jurídica porque no puedo disponer de mi dinero. Y tengo que pagar el Netflix, tengo que pagar al usurero, tengo que pagarle a Coppel, tengo que pagar por la itálica que compré. Si yo no tengo disposición de mis cuentas bancarias, estoy teniendo un acto de imposible reparación, por lo que procede el juicio de amparo en términos del artículo 114 de la propia ley. Entonces, digo,
estas tesis son anteriores a la reforma constitucional, a la reforma a la nueva ley de amparo del 2013, pero las reglas siguen siendo exactamente las mismas, porque hay un acto de imposible reparación material. Y cuando hay imposible reparación material, hay una violación directa al artículo 14 constitucional. Y cuando hay una violación directa a la Constitución, yo puedo acceder al amparo sin importar las reglas procesales en leyes secundarias. Entonces, conclusión en esto, sí procede el amparo contra actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Debemos identificar qué tipo de acto nos están haciendo en el procedimiento administrativo de ejecución y cuál es el crédito fiscal que origina este procedimiento administrativo de ejecución. Si es un crédito fiscal firme, pues hay que entender que lo vamos a poder reclamar, pero hasta la convocatoria de remate. Si es un crédito fiscal no firme, podemos irnos en los medios ordinarios de defensa conforme a estas ideas que yo les estoy poniendo sobre la mesa, sin perjuicio de que podamos estudiar un poco más al respecto. Creo que vamos a tener que ver esto en 2 sesiones, porque no se puede en una. Son muy largas, nos queda la mitad. Tenemos que ver los nuevos requisitos de la suspensión. Hay mucho que hablar en la suspensión también. Y las reformas a Código Fiscal de la Federación y las reformas a Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, vamos a publicar otra vez una invitación para que nos puedan acompañar en la siguiente sesión, que le llamaremos Reformas a la Ley de Amparo, segunda sesión, para terminar de verla. Muchísimas gracias.